En este video vamos a hablar acerca de cómo conseguir una rentabilidad del 10 al 20% con un riesgo bajo o moderado. Si deseas más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales, no olvides suscribirte al canal. Por supuesto que el título del video es llamativo y muy seguramente logró captar tu atención. Sin embargo, hay que empezar a hilar un poco más fino para aterrizar lo que buscas en este video. Primero que todo, estamos hablando de un 10 a un 20% de rentabilidad anual. Si buscas una rentabilidad mensual de estos valores, estás en el lugar equivocado. Pero cuidado, para lograr estas rentabilidades muy seguramente llegarás a manos de pirámides, cursos de trading, plataformas de inversión en criptodivisas, forex y otras alternativas que afirman estas promesas de rentabilidades con el fin de lograr atraer una buena cantidad de personas que buscan altas ganancias de forma rápida y después tratar de integrarte a algún sistema piramidal o a un costoso curso de trading, forex o inversión en criptomonedas. Para que te hagas una idea de las rentabilidades de algunos de los más reconocidos inversores, George Soros mantuvo un 32% entre los años 1969 al 2000, Peter Lynch un 29% entre el 77 y el 90 y Warren Buffett un 20,5% desde el 65 al 2018. En todos los casos estamos hablando de rentabilidades anuales y de algunos de los inversores más reconocidos a nivel mundial. Esto quiere decir que si algún experto te dice que te va a guiar para lograr rentabilidades del 10% mensuales, deberías por lo menos de dudarlo no un poco. Si es posible, trata de evitarlo para caer en pérdidas de capital, pues si esa persona contara con esa capacidad, estaría trabajando en algún fondo de inversión y sería el mejor inversor del mundo. Ahora, por otro lado, es muy diferente conseguir un rendimiento del 10% en monedas fuertes como el dólar o el euro a conseguir estas rentabilidades en monedas de países latinoamericanos. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en buscar estas rentabilidades en países donde la inflación se encuentre más bien controlada, en un rango entre el 2 y el 5% anual. Recordemos que la inflación de España para el año 2019 fue el 0,8%. Esto implica que algunas de las alternativas aquí mostradas puede que no se ajusten a los objetivos reales para este país. La primera alternativa es pagar tus deudas, empezando por las tarjetas de crédito. Las tasas de interés pagado en los créditos en los países latinoamericanos muchas veces están por encima del 20%, incluso llegando a un 30, 40 o 50% anual. Por lo general, las tasas de interés más altas son las de las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión. Si pagas los saldos que tienes en estos créditos, estarás ganándote esta rentabilidad con cero nivel de riesgo. Hicimos las tasas promedio de las tarjetas de crédito en algunos países latinoamericanos. En Colombia el promedio es del 24%, en México llega a ser del 37% y para Perú incluso se tienen promedios del 38%. Las tasas para los créditos de consumo o libre inversión tienen unos valores bastante similares. Por lo tanto, si pagas los créditos pendientes, estás consiguiendo una excelente rentabilidad con un riesgo prácticamente de cero. De forma similar, aplica para los créditos de vivienda. Aun cuando el interés en estos es más bajo que el de las tarjetas y los créditos de consumo, sus tasas, dependiendo del país, van en promedio entre un 9 y un 15% anual. Es decir, cuando realizas abonos a estos créditos de vivienda, estás logrando estas rentabilidades sin asumir ningún riesgo. Para resumir, la mejor inversión que puedes realizar es pagar todos tus créditos. La segunda alternativa son fondos de inversión indexados al índice S&P 500. Si después de tener todas tus deudas pagas buscas rentabilizar tus ahorros, ya es hora de buscar alternativas de inversión. Una opción son los fondos de inversión. Un fondo con inversiones en renta variable está conformado por acciones de diferentes empresas. Esto permite que tengas tus recursos invertidos en varias compañías, dividiendo el nivel de riesgo. Otra de las ventajas de los fondos es que la selección de las acciones en donde se van a invertir los recursos la realizan profesionales expertos en este tema. Además, los fondos de inversión nos son ofrecidos por bancos, fiduciarias o comisionistas de bolsa que están regulados por las instituciones respectivas en cada país. Una de las alternativas con un riesgo moderado a largo plazo son los fondos indexados al índice S&P 500. Estos fondos tratan de seguir el comportamiento del índice S&P 500, el más importante de los Estados Unidos, contando con una cartera de inversión
que simula la composición del índice. Esta alternativa se puede considerar de mediano riesgo a largo plazo, pues los recursos están invertidos en más de 500 empresas. Además, en los últimos 10 años, antes de la crisis por la pandemia ya conocida, su rendimiento promedio anual era del 10%. La crisis del 2020 puede ser vista como una oportunidad para comprar posiciones en estos fondos a precios del 2017 y 2018. El tiempo dirá cuánto durará el índice en continuar su ciclo alcista. Los nuevos medicamentos, la reducción de la expansión de la pandemia y una posible vacuna permitirán que a mediano o largo plazo la economía de Estados Unidos logre recuperarse. Sin embargo, determinar qué tan rápida será la recuperación depende de muchos factores. Por lo tanto, lo que sí se puede concluir es que a largo plazo esta es una muy buena alternativa de inversión, siempre y cuando se tenga un horizonte de por lo menos 2 o 3 años. En otros videos se han revisado diferentes alternativas de fondos de inversión que tienen su participación en acciones de los Estados Unidos y Europa. La tercera alternativa son los fondos de inversión inmobiliarios. La finca raíz es considerada una inversión con riesgo moderado. Si bien puede que se tengan crisis inmobiliarias, por lo general el precio de la vivienda a largo plazo tiende a tener una valorización importante, que si se suma con los cánones de arrendamiento permite conseguir una rentabilidad bastante favorable. Sin embargo, algunas personas no quieren estar pendientes de todos los procesos de arrendamiento, cobros y demás. Se cuentan entonces con unos productos financieros en donde las personas pueden invertir sus recursos en fondos que tienen su cartera en diferentes propiedades para rentar. Generalmente, las inversiones de estos fondos se concentran en centros comerciales, edificios de oficinas y bodegas, que permiten que los contratos de arrendamiento se encuentren con seguros y pólizas de cumplimiento. De esta forma, al invertir en un fondo inmobiliario, eres dueño de una parte de las propiedades en donde el fondo tiene sus inversiones y te beneficias de la valorización de las propiedades más las rentas por arrendamiento, con la ventaja de que no debes realizar los procesos de arrendamiento, cobro y mantenimiento de las propiedades. La desventaja de estos productos financieros es que en algunos casos las comisionistas, bancos o fiduciarias solicitan altos montos de inversión para poder ingresar al fondo. Sin embargo, no está de más que busques en las instituciones vigiladas en tu país este tipo de productos de inversión. La cuarta alternativa es invertir en finca raíz rentando con pólizas de seguro. Otra opción es invertir en finca raíz mediante la compra de una propiedad para rentarla directamente. Si se realiza el proceso de arrendamiento empleando las pólizas ofrecidas por las compañías de seguros, el riesgo no es muy alto, pues estas pólizas cubren los cánones de arrendamiento si los inquilinos llegasen a estar en mora, además de realizar los procesos jurídicos que se requieran. Para realizar este tipo de inversiones hay dos alternativas. Si se tiene todo el capital, la compra del inmueble se puede realizar de contado. La otra alternativa es realizar la compra con el apalancamiento de un crédito bancario y las cuotas del préstamo cubrirlas con los pagos de la renta. Para esta opción es recomendable contar con un fondo de reserva por si la propiedad no está rentada. En ambos casos es importante buscar inmuebles que tengan una buena ubicación, que permitan que se consigan fácilmente inquilinos. A largo plazo es una muy buena alternativa, aun cuando es posible que en algunos periodos de tiempo el aumento de los precios no sea tan alto. Si se proyecta la rentabilidad a unos 10 años se pueden obtener unos buenos beneficios. La quinta alternativa es invertir en acciones de empresas sólidas y a largo plazo. Esta es quizá la alternativa con un mayor nivel de riesgo de las aquí mostradas, pues si se realiza la compra de acciones que no logren una rentabilidad esperada, incluso se pueden tener rendimientos negativos. Pero por el contrario, cuando se seleccionan las acciones de empresas con buenos resultados y un crecimiento sostenido en las rentabilidades obtenidas, pueden ser incluso mejor a las otras alternativas. Para realizar este tipo de inversiones es recomendable tener en cuenta diferentes recomendaciones. Por un lado, no se debe comprar acciones de una sola empresa. Por lo menos es aconsejable tener posiciones en 5 compañías. Si se está comenzando a invertir en acciones, lo mejor es no tener más del 10% de los recursos invertidos en acciones. Es preferible comenzar a invertir en productos con menor riesgo, como son los fondos de inversión. También hay que tener en cuenta que por lo general las empresas con alto endeudamiento tienen un mayor nivel de riesgo, pues incluso pueden caer en impagos de deuda o quiebra.
Por lo general, las empresas grandes y con unos resultados positivos en los últimos años tienden a ser menos volátiles que las empresas que están en crecimiento. Una alternativa es invertir en las mejores empresas del mercado americano. La razón es que estas compañías han crecido gracias a sus excelentes resultados. Si observas en los últimos años, antes de la pandemia, los precios de las acciones de estas empresas tenían un muy buen rendimiento acumulado en los últimos años. La otra ventaja es que al invertir en estas empresas estás operando en dólares, que por lo general a largo plazo tienen una valorización favorable con respecto a las monedas latinoamericanas. Esto quiere decir que si por ejemplo la valorización en promedio de estas acciones es del 5% anual y adicionalmente se consigue una rentabilidad del 5% por la valorización del dólar con respecto a la moneda local, se lograría un 10% anual de rentabilidad en total. Solo como opinión personal, acciones de empresas como Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple y Visa son algunas de las compañías que en los últimos años han tenido muy buenos rendimientos en las cotizaciones de sus acciones. Pero estas no son recomendaciones de compra, sino solamente opiniones personales. Para realizar la inversión en las acciones de una empresa, lo mejor es realizar un proceso de análisis riguroso. Incluso con la actual crisis por la pandemia, sus valores se encuentran en algunos casos a precios de hace 2 o 3 años. Otro punto a tener en cuenta es la búsqueda de empresas que ofrezcan un dividendo que en buena medida permita asegurar una rentabilidad mínima, pero sin que este dividendo se realice con la emisión de nuevas acciones. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Si el contenido de este video te ha parecido útil, dale like y comenta en el video cuál de estas opciones te parece la más viable